sabiendo que es necesario que por medio de muchas tribulaciones heredemos el reino de los cielos. Porque si somos probados aquí, hoy, mientras estamos en este cuerpo, antes de nuestro encuentro con nuestro Dios, por medio de fuego, cuando estemos delante de Él, como ya fuimos purificados en esta tierra, solo nos va a esperar recibir el galardón. Pero si no queremos ser purificados en este lapso de tiempo, ¿cuál hay otro fuego que el cristiano va a tener que pasar? Yo no digo debemos porque yo quiero ser purificado ahorita. Hay otro fuego que la iglesia va a tener que pasar. Y la figura la vemos en Daniel, con Sadrach, Mesach y Abednego, que pasaron el fuego 7 veces calentado. Amén. ¿Y cuánto tiempo dura la tribulación y gran tribulación? 7 años. ¿Dónde estaba Daniel? Cuando todo esto sucedió, Daniel estaba en el palacio del rey y sus 3 amigos pasaron por el fuego porque no quisieron adorar la estatua que había edificado el rey Nabucodonosor, que tenía el primer 60 codos de alto, primer 6 codos de ancho, segundo 6, y se le entregaba adoración al sonar de 6 instrumentos. Hay 6 ahí codificados. Por ellos no querer rendir adoración a esa imagen, tuvieron que ser metidos al horno de la prueba 7 veces. Ahora yo te pregunto, ¿queremos ser probados, purificados? Porque la palabra dice que el fuego purifica. Estando en esta dispensación, en este momento en el que estamos, ¿o queremos ser probados en los 7 años después? Yo prefiero ser probado hoy. ¿Y tú? Porque ya cuando me la ponen de esa manera, digo yo, no, pues está más bonito así, ¿verdad? Porque no sé tú, pero yo no tengo dinero para un búnker. ¿Verdad? Dice, no, hermano, yo me voy a esconder en un búnker en la tribulación y gran tribulación. La palabra dice, la versión Kadosh mesiánica dice que le hablaban a las peñas para que abrieran en código y les decían, escóndanos de la ira del que está en el trono y del cordero. Esos son búnkers. Pero dice la palabra que aunque se escondiera el hombre, de ahí lo va a sacar el Señor. No hay lugar donde pueda el ser humano, si estuvieras en lo más alto, de ahí te derribará el Señor, dice su palabra. Entonces es mejor, hermano. Y eso es a lo que vino el Señor. Eso es a lo que vino el Señor, a liberarnos. Porque cuántos en medio de la tribulación hemos sido quebrantados. Y nuestro corazón ha sido quebrantado. Entonces, no sé si recuerdas, el domingo pasado hablábamos de los pobres en espíritu. Y ahora me gustaría tocar en Lucas 4:18 lo que sigue con respecto a esto. Dice la palabra del Señor. Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Estos dos van juntos. Pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Van de la mano. A poner en libertad a los oprimidos. Entonces lo que es un cautivo y un oprimido son dos cosas totalmente distintas. Y a predicar el año agradable del Señor. Amén. Puedes tomar tu lugar, que el Señor añada bendición a su palabra. Y cuando yo veía esa parte del corazón quebrantado, ¿verdad? Me ponía a meditar en eso. Y cómo es que hoy en día todos hemos sido quebrantados de una u otra manera. Pero ¿qué es lo que quebranta hoy en día la iglesia? Porque como decíamos el domingo pasado, el Señor dijo que Él vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y la casa de Israel es la iglesia. Entonces, eso quiere decir que tanto tú como yo somos ovejas perdidas. Éramos ovejas perdidas y hemos vuelto al redil. Pero entre todo el lapso de tiempo que pasamos, fuimos quebrantados y aún estamos siendo quebrantados. Y tú podrás decir, pero ¿de qué manera? Entonces, mientras yo estaba pensando y analizando, el Espíritu hablaba en mi corazón y me llevó a Jueces, capítulo 6. Jueces, capítulo 6, versículo 11 al 14. Y esta es la historia de Gedeón. Dice,
Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Ebiezarita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Ahí me gustaría que nos detuviéramos, porque el Señor le dice: ve con esta tu fuerza. Pero anteriormente, si leemos, dice que estaba escondido. Y la narrativa bíblica nos hace ver de que como que estaba afligido, estaba ya cansado, estaba ya quebrantado por lo que estaba pasando. Imagínate, tú siembras y llega alguien y roba la semilla. Tu ganado se empieza a multiplicar y llega alguien y te roba no solamente el ganado, sino también las crías del ganado. Todo lo que tú haces llega y alguien te lo arrebata. ¿Cómo te sentirías tú? Quebrantado, ¿verdad? Te sentirías así como que: Dios mío, ayúdame, ¿qué está pasando? Y nos damos cuenta que todo esto, el libro de los Jueces, nos está enseñando la forma en la cual el Señor trató con el pueblo de Israel cada vez que ellos se apartaban de la palabra de Dios, de cumplir sus mandamientos. Y entonces eso llega a mi mente y a mi corazón y surge la pregunta: ¿cuántas veces nosotros como pueblo de Dios, como hijos de Dios, nos desviamos de la palabra de Dios? Y humanamente hablando, digo humanamente hablando porque tendemos a humanizarlo todo. Y tomamos lo que dice Isaías capítulo 5, llamamos a lo bueno malo y a lo malo llamamos bueno. Y luego no nos damos cuenta que por mezclar ese humanismo estamos desobedeciendo la palabra de Dios, porque se nos hace tan normal, porque juzgamos con nuestro corazón. Y como decíamos el domingo pasado, engañoso más que todas las cosas es el corazón. ¿Y qué es lo que nos enseña en las películas que salen hoy en día? Sigue tu corazón. Tu corazón te ha de mostrar. Pero ¿qué es lo que nos va a mostrar nuestro corazón? ¿Qué tiene más razón, la filosofía humana o la palabra de Dios? Porque si la filosofía humana nos dice: sigue tu corazón, pero la palabra de Dios dice: engañoso más que todas las cosas es el corazón, entonces ¿a quién le haremos caso? Porque si nosotros aprendemos a escuchar la voz del Espíritu, entonces va a ser más fácil. Vamos a poder escuchar la voz del Espíritu hablando a nuestro corazón. Entonces el error lo cometemos desviándonos de la palabra del Señor, siguiendo nuestro sentimiento humanista, que aparentemente es bueno, pero en sí la palabra enseña que todos los caminos que al hombre le parecen rectos tienen un final de muerte. Mejor no nos preguntemos a nosotros en nuestra humanidad, sino que preguntémosle al Espíritu Santo, porque no dice la misma palabra que es el Espíritu el que nos va a guiar a todas las cosas. Y cuando hablamos de Madián, ¿cuántos saben quién era Madián? Madián lo encontramos en Génesis capítulo. ¿Tienes tiempo para leer la Biblia? Gloria a Dios. Vamos allá a Génesis capítulo 25. Para que vayamos entendiendo de dónde venía Madián. Porque cuando vemos de dónde venía Madián y Amalek, que eran dos de los descendientes, que estaban, dos de las tribus de los pueblos que estaban atacando al pueblo de Israel, vamos a entender entonces hacia dónde nos dirige la palabra. Capítulo 25, versículo 1 dice: después de que murió Sara, Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Setura, la cual le dio a luz a Simram, Joxán, Medán, Madián, Isbac y Sua. Entonces, ¿quién era Madián? Si estaba atacando al pueblo de Israel y era hijo de Abraham, entonces, ¿qué era de Israel? Era un pariente. Amén. Es por decir, digamos, en los ejidos, en México, cada ejido tiene su familia, ¿verdad? Ese es el ejido de los González. Aquí es el ejido de los
Pérez, aquel otro ¿verdad? Y ahí habitan ellos por nombre y se les conoce por el ejido de. De la misma manera la palabra cuando habla de madianitas, moabitas, cananeos, jebuseos, eteos, todos estas tribus, si lo queremos trasladar de lo bíblico a lo que nosotros podemos entender, está hablando entonces de grupos familiares. Si Madián es descendiente de Abraham e Israel es descendiente de Abraham, ¿quién estaba atacando a Israel? Un familiar. Pero como hay diferencia de años, lo que esto se viene a transformar ahora es en un ancestro. ¿Cuántos hemos escuchado la palabra ancestros? Entonces, ¿qué eran los que venían a atacar al pueblo de Israel? Eran ancestros. También la Biblia nos enseña que está hablando de Amalek. Para ver quién era Amalek, me gustaría que fuéramos ahí a Génesis 36, ahí mismo, pero en el capítulo 36. Me das un fuerte amén cuando lo tengas. Génesis capítulo 36. En el versículo ahorita te digo cuál es el versículo. Vamos a leer el 1. Dice: estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán, Ada, hija de Elón, Eteo, a Olibama, hija de Aná, hijo de Sibeón, Eveo. Pero lo que más la atención en el 4 dice: y dio a luz Esaú a Elifaz, y Besamat dio luz a Reuel. Pero también más abajito dice en el 10. Dice: estos son los nombres de los hijos de Esaú: Elifaz, hijo de Adá, mujer de Esaú; Reuel, hijo de Basemat, mujer de Esaú. Y los hijos de Elifaz fueron Temán, Omán, Cefeo, Gatam y Cenaz. Y Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y él le dio a luz a Amalek. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Entonces, ¿de dónde vienen los amalecitas? De Esaú. ¿Quién era Esaú? Esaú era el hijo primogénito de Jacob, que vendió la primogenitura. Entonces esto lo hace nieto de Isaac y de Abraham. Esos son familiares. Entonces, volviendo otra vez a la misma línea ancestral, ¿quiénes eran los que venían a atacar a Israel cada vez que se desviaba de obedecer la palabra de Dios? Familia, que nos habla de ancestros. ¿Y qué es un ancestro? Alguien que nos precedió, alguien que fue mucho tiempo antes que nosotros. Entonces, cuando nosotros como iglesia, la palabra dice, tanto en Hebreos como en Corintios, que lo que le sucedió al pueblo de Israel quedó escrito como sombra y figura para nosotros, esto quiere decir que Madián y Amalek eran descendientes directos, eran ancestros que venían a atacarlos a ellos. Ahora, ¿cuántos hemos podido identificar los ancestros que vienen detrás de nosotros en un sentido espiritual hoy en día? ¿Cuántos pueden decir, hermano, yo buzo caperuzo, yo así estando trucha, yo había podido identificar los ancestros que vienen en mi familia y los he reprendido en el nombre de Jesús? Qué bien, gloria a Dios, te felicito. Entonces este mensaje, tómalo y añádelo a tu bolsito pastoril, como le hizo David cuando fue a escoger las piedras para matar al gigante. Pero déjame decirte, cuando hablamos de ancestros, entonces ya no estamos hablando de genética, pasamos de genética a epigenética, y de la epigenética pasamos a lo espiritual. Porque los rasgos genéticos, por ejemplo, tú me ves a mí de perfil y dices, el hermano se ve que es griego, ¿verdad? Por mi perfil griego, pues descendencia de mi papá, diría yo. Entonces por ahí más o menos va la cosa, pero eso genéticamente hablando, ojos verdes, cabello rubio, solo que me lo pinto. Entonces haz de cuenta que tú dirás, ay, el hermanito, ¿verdad? Pero eso es genéticamente lo que yo he recibido genéticamente hablando de mi padre. Luego está la epigenética, que está escondida dentro de mis genes, que son activados por medio de patrones de conductas, o son activados por decir, el alcoholismo se encuentra en el cromosoma número 11. Y ese cromosoma número 11, el alcoholismo, no se activa en una persona a ser alcohólica hasta que la persona no empieza a consumir alcohol. Es por decir, cuando el carro no tiene nada de gasolina en el carro, prende, está inactivo. Pero cuando le ponemos gasolina en el carro, ¿qué es lo que sucede? Va a prender.
Entonces la epigenética hace lo mismo. Hay genes dentro de nosotros con un registro genético, con una información dentro de nuestra estructura genética, de nuestra sangre, heredada de nuestros padres y de nuestros abuelos y de todos los demás que están como durmiendo, como algunos hermanitos que vienen a dormir, si iba a decir yo, ¿verdad? Pero están durmiéndose dentro de nosotros y se despiertan una vez que son activados. Ejemplo, este gen del alcoholismo que está en el cromosoma número 11. Entonces, cuando nosotros venimos y hacemos algo que no entendemos del por qué, estamos activando genes dentro de nosotros. Eso ya es epigenética. Y eso activa un ancestro. Entonces, ¿qué es lo que hace el ancestro? El ancestro dice, ya empezó, de por 8, ya empezó a echarse las copitas. Entonces se le abre una puerta genéticamente hablando y esto viene a quebrantar a la persona. Por decir, una persona en la cual sus padres empezaron a consumir drogas, marihuana y cualquier otro tipo de drogas, ¿qué es lo que sucede? Genéticamente hablando, epigenéticamente hablando, hay genes que están dormidos. Pero cuando la persona empieza a consumir este tipo de sustancias, vienen y se meten en la genética y activan, así como la gasolina prendió el carro, así de la misma forma la genética, la epigenética viene a activarse por medio de controles de un ambiente que nosotros o cedemos al ambiente o controlamos al ambiente. Nuevamente, hablando en el sentido sexual. Cuando una persona se da abiertamente a una vida sexual libertina, se abre una puerta en la cual en lugar de refrenar ese deseo, se entrega al deseo. Y este deseo viene a cautivarlo. Y luego tú podrás decir, no, pero la Biblia dice que por su sangre fuimos nosotros sanados, fuimos curados. Amén. Gloria a Dios. Es cierto. Pero hay en el orden espiritual, hay factores que habilitan. Cuando Josué derribó los muros de Jericó, ¿qué fue lo que dijo este hombre? Que el que edifique otra vez esta ciudad pague con la vida de su primogénito en la puerta y los cerrojos con su otro hijo. Lo hemos leído, amén. ¿Y qué fue lo que pasó? Cuando alguien se atrevió a reedificar Jericó, sus 2 hijos murieron. ¿Por qué? Porque se activan en el mundo espiritual. Es más lo de que desconocemos del mundo espiritual de lo que conocemos del mundo espiritual. Porque digamos, viene el Señor y nos libera, amén. Tomemos el ejemplo de Gadareno. Por eso estamos hablando de corazón quebrantado. Porque los ancestros vienen a quebrantarnos. Los ancestros, si no los conocemos, vienen a reducirnos a pobreza, a esclavitud, a miseria. Por eso, por muy vergonzoso, yo lo he repetido varias ocasiones desde este púlpito, por muy vergonzoso que sea, es mejor que nosotros como padres hablemos con nuestros hijos y nuestras hijas. Porque esa misma vida de promiscuidad sexual puede llevar a un lesbianismo o a un homosexualismo. Porque todo va en involución. ¿Cuántos han escuchado, leído o visto el programa que anda por ahí, verdad? Para no hacer propaganda, de Ted Bundy y Jeffrey. Que ellos dicen que ellos empezaron a consumir pornografía a una edad muy temprana. Y esto vino y les activó en su mente. Y dentro de más miraban pornografía, más querían ver. Y la pornografía regular que ellos no miraban ya no los saciaba, sino que iban entonces a buscar otro poco más fuerte, el tipo de contenido. Y cuando ese contenido ya no los saciaba, iban a buscar algo más fuerte todavía. Porque, ¿te acuerdas el viernes, hace 2 viernes que hablamos con respecto a lo que sucede en nuestro cerebro cuando están las hormonas de la felicidad, del amor, la afección, la auto satisfacción, o sea, que te hace sentir bien contento, bien alegre? Cuando lo que sucede es que hicieron un experimento a finales de los 90, donde se dieron cuenta que tanto la pornografía como la cocaína generan el mismo nivel de dopamina y serotonina en el cerebro, que es la hormona de lo feliz y de la adicción. Porque las personas, entonces, la única diferencia fueron un 3%. La pornografía
a inicios genera un 29% de liberación de estas hormonas en el cerebro. La cocaína genera un 26%. Y la pornografía, al revés, perdón, sí. La pornografía genera un 29% y la cocaína genera un 26%. Entonces, esto lo que hace es que viene a ser a la persona adicta. Y estas adicciones abren puertas a espíritus. Por eso, cuando les preguntaban a este hombre, Ted Bundy, él decía, yo reconozco mi responsabilidad sobre lo que hice, pero un factor que me contribuyó a llevar a hacer lo que yo estaba haciendo fue el consumo de este producto a una edad muy temprana. Ahora, trasladémoslo a lo espiritual. Por eso decíamos, el salmista decía, cuánto ama mi alma tus moradas, que aún mi carne lo anhela y lo desea. Porque en nosotros se debe de generar, se debe de producir esa satisfacción, esa alegría. La oxitocina es la hormona del amor y de la afección. Cuando estamos en la presencia del Señor y estamos llorando y estamos siendo consolados, bien hermosos, nuestro cerebro está recibiendo la administración del Espíritu Santo, pero en nuestro cuerpo también se está generando todo esto en nuestro cuerpo, la administración del Espíritu a nuestro espíritu que consuela nuestra alma, pero en nuestro cuerpo se está generando toda esta liberación de oxitocina, que es la hormona del amor y es de la afección. Entonces, cuando venimos a la casa del Señor, ¿qué es lo que sucede? Se empieza a liberar todo esto y empezamos a amar la presencia de Dios. Y queremos buscar más y más la presencia de Dios. Y no entendemos de por qué. Ya no llego a dormirme a la iglesia. Porque es que ya no se me hace aburrido venir a la iglesia o comprometido. Porque ya nuestro cerebro, por eso decía también el salmista en uno de los salmos, el 84, dichosos los que habitan en tu casa porque todo el día te adoran. ¿Pero por qué? Porque estaba esa necesidad. Entonces, cuando nosotros venimos y vemos que en lo espiritual, ancestralmente hablando, sucede lo mismo, hay cosas que activan, como en este caso, el pueblo de Israel, en el caso de Jueces, capítulo 6, empezó a pecar y a desobedecer al Señor. ¿Y qué fue lo que le sobrevino? El Señor les quitó el círculo de protección. Porque tanto como a Job, Job es un ejemplo maravilloso de los 3 círculos de protección. ¿Cuántos hemos escuchado los 3 círculos de protección que el Señor tenía sobre Job y ahora tiene sobre nosotros? Hay 3 círculos de protección. Uno de ellos, cuando el enemigo llega y va a tentar, quiere hacer algo con Job, perdón. Nos damos cuenta que lo primero que hace, le quita todo lo que él tiene, protección en lo material. Luego viene y le quita sus hijos, la protección familiar. Y luego viene y lo hiere en su carne, la protección personal. El Señor de la misma manera, por eso dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de nosotros, a los que le tememos. ¿Y qué es temor? Temor es, yo no voy a hacer eso porque eso ofende al Señor. Yo no voy a hacer aquello porque eso ofende al Señor. Pero ¿qué fue lo que hizo ahí el pueblo de Israel en Jueces, capítulo 6? Vamos a leerlo ahí nuevamente en Jueces. Ahí en Jueces me das un fuerte amén cuando lo tengas, 6:10. Le dice el Señor, porque el Señor siempre le decía al pueblo de Israel, y hoy les vuelvo a repetir, y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya presencia habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Pero ¿de qué está hablando el Señor aquí cuando le dice, no han obedecido a mi voz? En no tener miedo. No habían obedecido al Señor en relación a lo que viene hablándonos de Deuteronomio capítulo 28. Deuteronomio capítulo 28 nos habla de las bendiciones que vienen sobre el pueblo de Dios cuando cumple la palabra de Dios. Amén. Porque ¿cuántos queremos recibir las bendiciones de parte de Dios? ¿Verdad? Todos queremos recibir las bendiciones de parte de Dios. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando nos salimos en desobediencia y hacemos lo que nosotros queremos, lo que pasa es que se rompe ese círculo de protección y lo que viene a pasar, lo que viene a suceder es que el enemigo empieza a atacar. El enemigo empieza a lanzar dardos. El enemigo empieza y nos empieza a agobiar. ¿Pero por qué? Porque como dice aquí en Jueces capítulo 6, pero no habéis obedecido a mi voz. ¿Cuál es la voz de Jehová?
La voz de Dios es la que nos dice, no desobedezcan mi palabra. Esa es la voz de Dios, la que nos dice, no desobedezcan mi palabra. ¿Cuántos podemos decir al 100%, yo no desobedezco la palabra de Dios? La desobedecemos. Pero la diferencia es cuando la desobedecemos, pecamos, nos arrepentimos y nos apartamos de pecar, alcanzamos misericordia. Pero cuando pecamos y seguimos pecando y nos deleitamos en el pecado, viene el Señor y dice, te voy a dar a los enemigos. ¿No quieres aprender? Te voy a dar a los enemigos. No lo digo yo, lo dice la palabra. Y a veces nos sobrevienen cosas muy difíciles y no entendemos del por qué, pero no nos estamos analizando a nosotros. El enemigo, el enemigo, el enemigo. No, no todo es culpa del enemigo. Señor lo reprenda, no lo estamos defendiendo tampoco. Pero también tenemos que poner los pies sobre la tierra y ver cómo estamos cumpliendo la palabra de Dios. Porque cuando el Señor dice, pero no habéis obedecido mi voz, no quiere decir, pero han tenido miedo. Porque si lo leemos contextualizado, dice, y yo os dije, yo soy Jehová vuestro Dios. Leámoslo de una manera humanista. Yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos en cuya presencia, en cuya tierra habitáis. Pero tuvieron miedo. Y al tener miedo, no han obedecido a mi voz. No es básicamente lo que está diciendo ahí. Lo que el Señor les está diciendo aquí, volvemos a recalcarlo, es Deuteronomio capítulo 28. Léelo en tu casa. Las bendiciones por la obediencia y las maldiciones por la desobediencia. Dice que por la desobediencia tu tierra será de bronce y tus cielos serán de hierro. Quiere decir que no te va a caer lluvia ni rocío y la tierra, nada, ninguna semilla te va a fructificar. O no nos va a fructificar. ¿Por qué? Porque nos hemos separado de oír la voz de Dios. Esa es la voz de Dios. Eso es lo importante. No tener miedo a que me vea el hermano, la hermana, no. Miedo a que el Señor me va a ver. Y eso va a abrir puertas. Y luego nuestros hijos van a carrear el peso. Las batallas que tú y yo no perdamos, que perdamos, digo, perdón. Las batallas espirituales, ancestrales que tú y yo perdamos, a nuestros hijos les va a tocar que pelearlas. Y si ellos no están advertidos de esto, porque nos dio miedo, porque nos dio vergüenza, por quién sabe qué motivos, cuando nuestros hijos lleguen a esto, a los ancestros, no van a saber ni del por qué. Por muy vergonzoso que sea, tenemos que decirle a nuestros hijos, porque yo me imagino que ya nos ha tocado. Y ahora tú podrás decir, no, hermano, eso de los ancestros, no. La Biblia nos enseña claramente. La Biblia nos enseña súper claramente. ¿Cuántos sabían? Hemos leído que tanto Sara, Rebeca y Raquel eran estériles. ¿Y quiénes eran ellas? Las matriarcas. ¿Verdad? Cuando decimos matriarcas eran las esposas de Abraham, Isaac y Jacob. Abraham y Saraí. Saraí era estéril y le fue cambiado el nombre cuando tuvo a Isaac, de Saraí a Sara. Luego nos damos cuenta con Jacob. Jacob dice, Isaac, digo, Rebeca, con Abraham, luego Isaac y Rebeca. Rebeca era estéril. Se vuelve a repetir el mismo ancestro. Viene Jacob, ora por ella y luego puede concebir. Luego viene Jacob y se casa con Lea y con Raquel. Primero le dan a Lea porque lo transió su suegro. Y luego trabaja otros 7 años y recibe a Raquel. La Biblia dice que la que él amaba era estéril, que era Raquel. No le podía dar hijos. Se repitió el ancestro. Ahora tú puedes decir, hermano, eso es coincidencia. Está bien, coincidencia. Veamos nuevamente en Abraham. Abraham en Génesis 2 veces negó a su esposa Sara para que no lo mataran y otro la tomó por mujer. ¿Qué fue lo que hizo Isaac? Hizo lo mismo con Rebeca. Viene Isaac y niega su matrimonio con Rebeca y viene Abimelech. Años atrás, otro Abimelech o el mismo Abimelech, todavía no se deciden los teólogos, ¿verdad? El mismo o era otro, viene Abimelech y Agar toma a Rebeca. Abraham lo hizo con Abimelech, luego viene Isaac, lo hace con Abimelech. Si vemos
el patrón ancestral. Hay patrones ancestrales que se repiten y se siguen y no nos damos cuenta. Por decir, un patrón ancestral, y se puede dar rápido, digámoslo. Hoy en día se da mucho el alabar y como echarle flores a los fisicoculturistas, aquellos que tienen buen cuerpo y se la pasan en el gimnasio y todo ese rollo, tanto hombres como mujeres. Y a veces yo me he topado hombres, ¿verdad? Y me imagino que porque la mujer tiende a ser un poco más, se juzga más a sí misma la mujer y empieza a ver cuerpos y empieza a comparar y empieza un autodesprecio. Y poco, una pequeña puerta abierta puede llevar a conducir a un espíritu que te atraiga al sexo opuesto, al mismo sexo, digo. O sea, un hombre viendo tanto varón puede abrir una puerta. Tal vez inocentemente podrán decir que no, pero la misma Biblia dice que un poco de levadura echa a perder toda la masa y puede abrir puertas a un pequeño, entre comillas, espíritu de afeminado para luego involucionar a uno de homosexualismo y de la mujer de la misma forma a un espíritu que la quiera masculinizar para llevarla a un lesbianismo. Eso puede suceder. Yo he conocido personas jovencitas, jóvenes, que los padres no se explican por qué se inclinaron hacia el mismo sexo. Digo yo, veamos qué es lo que consumen nuestros hijos en el internet, en el teléfono. Hay niños de 10, 8, 7 años, 11 años con teléfono abierto, sin control parental. ¿Para qué? ¿Qué se ganan? Hay ancestros que se vienen repitiendo. Y la iglesia no se da cuenta, no sabe lo que está sucediendo. Así de la misma manera como Madián y Amalek atacaron a Israel, pueden venir a atacarnos en nuestro hogar y en nuestra casa, sin darnos cuenta nosotros, o ignorando el factor del por qué. Porque están sucediendo y pasando las cosas en nuestra familia, en nuestro hogar y en nuestra casa. Porque cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y se cerraron las aguas, ¿murieron sus enemigos, sí o no? Pero los de Egipto, ¿qué pasó con los otros enemigos que nos narra Josué, Jueces, Samuel, Reyes, Crónicas? ¿Qué pasa con los otros enemigos? Si todo eso es sombra y figura de nosotros, los enemigos de Egipto quedaron sepultados en el agua, pero los otros enemigos que vienen ancestralmente detrás de nosotros vienen siguiéndonos. La Biblia dice por labios de nuestro Señor Jesucristo, cuando un espíritu inmundo sale, ¿qué es lo que hace? Vaga en lugares desiertos. Y cuando vaga por lugares desiertos, dice que al no encontrar en dónde reposar, dice, volveré a mi casa de donde salí. Ahora nosotros decimos casa, podemos decir la persona, pero de acuerdo a la cultura hebrea, el texto hebreo, la manera en la cual se identifica una casa, se puede identificar también en la estructura, la casa, las cuatro paredes, se puede de tomar casa como una familia, como una generación o varias generaciones. Eso es casa. Ahora, partiendo desde este punto de vista, dice el Señor Jesús, cuando un espíritu inmundo deja a una persona, sale, vaga en lugares desiertos donde no haya descanso, donde no haya nada, y dice, volveré a mi casa. Ahora cambiamos la palabra casa y pongámosle la palabra regresaré a aquella generación, regresaré a aquella familia, regresaré a aquella persona, regresaré a aquel matrimonio. Y dice que la encuentra vacía, pero a ver, ¿cómo la va a encontrar vacía? Si nosotros dice que en nosotros mora el Espíritu Santo, amén, y el Espíritu de Cristo. Este es un nacimiento gemelar, el parto gemelar que pasó en nosotros. El Espíritu de Cristo vino a nosotros y luego el Espíritu Santo vino a nosotros, parto gemelar. Pero dice que este espíritu inmundo viene y cuando encuentra la casa vacía, entonces, ¿qué pasó? Si se supone que debe estar el Espíritu de Cristo y el Espíritu Santo dentro de nosotros, ¿qué pasó entonces? ¿Por qué está vacía? ¿Mm? Se fueron, porque se fueron. Porque ¿cuántos somos nacidos de nuevo? Entonces, si somos nacidos de nuevo,
¿Cuándo morimos la primera vez? ¿Cuándo fue que morimos la primera vez? Y esos son temas que hemos estado hablando los lunes aquí en los estudios bíblicos. Los hermanitos que han estado viniendo a los estudios, ellos saben a lo que me refiero, amén. ¿Cuándo morimos la primera vez entonces? Porque del Señor no sale nada muerto, amén. La Biblia dice, Él es el Padre de los espíritus, amén. Entonces, nosotros salimos de Él, ¿cómo salimos? Vivos. Pero cuando llegamos a este mundo, cuando crecimos, ¿qué pasó? Que morimos. Que volvimos de nuevo a la vida, amén. Pero ¿qué es lo que dice luego la palabra? Que aquel que ha sido muerto 2 veces, por este ya no hay nada más que hacer. ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos conscientes que espiritualmente podemos volver a morir? ¿Cuántos de los que, y no lo digo yo, lo dice la palabra? Si quieres un lunes podemos venir y dialogar al respecto porque no nos alcanza el tiempo ahorita. Pero estabas consciente, hermanito y hermanita, que puedes morir espiritualmente antes de regresar a la presencia de Dios. Y muerte quiere decir separación. Entonces, si el espíritu viene y encuentra la casa limpia y dice que va y llama 7 peores que él, lo que me llama la atención es que dice, y el estado postrero, ¿qué es postrero? Último. El estado último de esta persona viene a ser peor que su estado anterior. ¿Cuántos sí me capta, hermano? ¿Cuántos estamos conscientes entonces del impacto que los ancestros traen a nuestra vida? Porque los ancestros vienen para atacar. El enemigo vino para matar, robar y destruir. Pero el Hijo de Dios vino a destruir las obras del enemigo. Dale una fuerte ofrenda de palmas al Señor. Entonces, pudiéramos hablar, hermano, Madián, Amalek, todos los enemigos de Israel. Todos los enemigos de Israel en el Antiguo Testamento. Pudiéramos hablar de ellos y encontrar un significado espiritual. Números, capítulo 22 al 25, nos está hablando la palabra. Que Amalek tenía un rey, Balac, hizo pacto, se unió a Madián y contrataron a Balaam, un profeta, para que maldijera al pueblo de Dios. La palabra dice que al no encontrar de qué manera maldecir al pueblo de Dios, porque se encontraban en amor y temor de Dios cumpliendo su palabra, por consejo de Balaam, les dijo, pónganle tropiezo. Dios aborrece ese libertinaje sexual que ustedes tienen en sus templos. Tener sexo a lo loco, así como ustedes le hacen. Eso es abominación para Dios. Pónganle unas chavalías ahí. Van a pecar. El Señor se va a enojar en contra de ellos y se los va a dar a mano de ustedes y les van a ganar. Estoy parafraseando. Eso sucedió, Números capítulo 25, lo puedes leer en tu casa cuando tengas tiempo. Dice que vinieron y las mujeres moabitas se empezaron a seducir a los hombres de Israel y todo el pueblo pecó en Baal peor. Baal quiere decir Señor peor, del hebreo, hendidura, una abertura, haciendo relación al miembro de la mujer. Porque lo que llevaba la adoración a este Dios Baal peor era un culto de prostitución, donde cualquiera se metía con cualquiera en los templos. Veamos la importancia que tiene el libertinaje sexual. Entonces viene y el Señor se enoja con el pueblo de Israel y les quita el círculo de protección. Y no solamente eso, les manda una plaga donde mueren 24,000 israelitas. Porque un ancestro ahora vemos que los ancestros se unen. Porque ¿quién era Moab? ¿Cuántos sabemos quién era Moab? Todos, aleluya, gloria a Dios, déjate. Te voy a decir quién era Moab. Moab era el hijo que tuvo Lot con una de sus hijas. La palabra nos enseña en Génesis que las hijas de Lot, después de salir de Sodoma y Gomorra, lo emborracharon y tuvieron relaciones con él y quedaron embarazadas las dos hijas. De ahí salió Moab y Amón. Los moabitas y los amonitas.
esas dos tribus. Entonces viene, y si Moab de una manera es primo de Isaac, todavía sigue siendo ancestro. Claro que sí. Entonces, hay ancestros sexuales de lujuria que no se pueden saciar. Hay ancestros que nosotros debemos de entregar, porque esos ancestros nos van a separar. ¿Y sabes qué es lo interesante de esto? Números capítulo 25 dice que todo esto sucedió antes que entraran a la tierra prometida. ¿Y cuál es tu tierra prometida? ¿Te acuerdas? Yo creo que tal vez tú no escuchaste ese canto que decían, hay una tierra nueva donde mora Jesús. Ahí yo quiero ir donde mora mi Salvador. Lo cantábamos cuando éramos niños. Esa es la tierra nueva. Estamos, hermanos, a pasos de cruzar la tierra y llegar a la tierra nueva, pero ¿qué estamos haciendo para heredarla? El Señor nos libertó, amén. Pero nosotros debemos de luchar en contra de esos ancestros y analizarnos a nosotros mismos y pedirle al Señor de que nos dé la fuerza y la fortaleza para vencer a esos ancestros que vienen atrás y han estado quebrantándonos en nuestro corazón. ¿Y qué es corazón? Sabemos que el corazón hace también referencia al alma. ¿Y qué hay en el alma? Están los sentimientos, los pensamientos, el intelecto y la voluntad. Pensamientos, sentimientos, emociones y voluntad. Cuando nos dice que estaban quebrantados de corazón era porque ya habían entregado su voluntad, su pensamiento, sus emociones y su intelecto. ¿De qué manera? ¿Ya para qué sembramos? No, ya no quiero sembrar. Se desanimaron. Por causa del tiempo, hermano, hay demasiado que explicar. Cuando hablamos de los ancestros, debemos de tomar con seriedad espiritual lo que es un ancestro e indagar en nuestra familia. ¿Qué fue lo que llevó a fulanito a tener ciertas tendencias? ¿Qué fue lo que llevó a fulanita a tener ciertas tendencias? ¿Qué es lo que en los matrimonios en el pasado se vieron? ¿Qué es en las familias en el pasado se vieron para no cometer los mismos errores? Porque ignorar la historia nos lleva a cometer los mismos errores. Y el Señor, sí, el Señor nos ha liberado de los enemigos de Egipto, pero tenemos otros que vienen detrás de nosotros también, que vienen a intentar. Vamos a ir rápido en Jueces para ir terminando. Veamos simplemente lo que hacían los madianitas. Con la ayuda de Moab. Y cuando habla de los hijos del oriente, está hablando básicamente de ellos, de los hijos que tuvo Abraham con Sétura. Pero dice, del versículo 3, pues sucedía que cuando Israel iba sembrando, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los primero atacaban. Acampando contra ellos, los destruían. Que destruían los frutos de la tierra hasta llegar hasta Gaza. Y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. Devastaban al pueblo de Dios. Luego dicen el 6, de este modo empobrecían a Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Entonces, hermano, si tú y yo sentimos que hay algo en nuestro corazón que no tenemos el control y no sabemos de por qué se está repitiendo, no solamente en nosotros, sino en nuestras generaciones. Por ejemplo, no sé si tú ya sabías, no lo digo por presumir, pero ya voy a ser abuelito. Bueno, sí presumo, ¿verdad? Ya voy a ser abuelito de un varoncito. Entonces hay cosas que uno necesita ver en los hijos y en los nietos y ajustar las actitudes que hayan en ellos. Porque algo que vemos nosotros decir, es que es el carácter, así como soy yo, era mi abuelito y así es mi hijo. Qué grande ignorancia, ¿verdad? Es una de las mayores ignorancias que cometemos nosotros. Es que así era mi papá, así era mi mamá. No, ¿por qué vamos a atarlos de esa manera? Debemos de formarles el carácter a nuestros hijos, a nuestros nietos, bisnietos, aquellos que están debajo de nuestra cobertura.
debemos de formarles el carácter en Cristo Jesús, para que ellos no sufran lo que nosotros sufrimos, para que ellos no batallen lo que nosotros hemos batallado. Todo lo podemos hacer por medio de la sangre del Señor Jesucristo, porque la palabra dice que su sacrificio abrió un nuevo y vivo camino. Amén. ¿Y qué fue que hacía el pueblo de Israel? Que el Señor les levantaba un libertador. 12 jueces se levantó y una juez. No es jueza, es una juez. Viene del verbo precedir, pero luego hablamos de eso. No es jueza, es juez. Bueno, dice, de este modo empobrecía, pero dice al final en el 6:6, dice, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Ellos clamaban por medio de los sacerdotes. El Señor, por medio de su sacrificio en la cruz, abrió un nuevo y vivo camino. Tú y yo podemos clamarle al Señor desde nuestra casa, en el trabajo, en el carro, en el parque, en la calle, donde quiera que estemos. Si miramos cualquier vestigio, cualquier pequeña deslumbre de un ancestro que se esté desarrollando en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestros nietos, y reprenderlo y clamar al Señor y pedirle, ¿sabes? Que el libertador nuestro es Jesús. Y lo único que estamos esperando. Y luego, fíjate, hermano, hay algo que se llamaba la ciudad de refugio. ¿Cuántos hemos escuchado de la ciudad de refugio? ¿Y qué era lo que conllevaba entrar a la ciudad de refugio? ¿Y cuáles eran los beneficios de estar en la ciudad de refugio? Fuerte ciudad es el Señor nuestro, Jesucristo. Y cuando entramos en Él, que es nuestra ciudad de refugio, llegamos corriendo al altar del sacrificio y tocamos los cuernos que simbolizan autoridad, rociados por su sangre, que simbolizan la redención. Y clamamos. Y dice que el que llegaba a esa ciudad de refugio no le podían hacer daño hasta que el sumo sacerdote en turno muriera. Te tengo buenas noticias. Nuestro sumo sacerdote ya no va a morir. Dale una ofrenda de palmas. Nuestro sumo sacerdote pagó una vez y para siempre, y por su sangre hemos sido librados. Lo que tú y yo necesitamos hacer es entonces permanecer. Y como dice Romanos capítulo 12 versículo 2, no nos conformemos a este mundo y su manera de vivir y de ser, y vamos a permanecer en Cristo, y estando en esa fuerte ciudad no vamos a tener que sufrir los daños de los ancestros que vienen detrás de nosotros. Amén. Entonces yo te invito ahí en tu lugar a que inclines tu rostro, cierres tus ojos y le pidamos al Espíritu Santo, tan hermoso, tan bello, tan lindo, que nos enseñe y nos muestre qué son esos ancestros, esas actitudes, esas cosas que se han desarrollado en nosotros y no hemos podido dejar, y que hemos dicho, así era mi abuelo, así era mi bisabuelo, así era mi papá, así son mis tíos, así eran mis familiares, así soy yo. Y que hemos dicho, yo así soy y así moriré. ¿Cuántos hemos notado en nosotros esa actitud? Porque hemos cantado, renuévame, Señor Jesús, renuévame, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado. Pero en realidad, ¿cuántos sí le hemos dicho al Señor, cámbiame? Y hemos trabajado en ese cambio, de volver y de entrar a esa ciudad de refugio, la cual es nuestro Señor Jesucristo. Porque el que yo esté en la ciudad de refugio no me garantiza que mis hijos permanezcan en la ciudad de refugio, estén en la ciudad de refugio. El que yo esté ahí no significa que mis hijos automáticamente están exentos, están libres de cualquier ataque de los enemigos, de aquellos que son ancestros y nos vienen siguiendo. Dile hoy en esta mañana, dile, Señor, hoy en esta mañana maravilloso, Rey, ábrele ahí tu corazón y dile, yo he estado notando ciertas actitudes en mi vida. Yo he notado ciertos cambios en mi actitud, o me he dado cuenta que he querido llevar mi familia, mi hogar, mi vida, como padre, como hijo, como esposo, esposa, madre, hija, no sé. Dile al Señor de una manera creyendo que es normal. Y no me he dado cuenta de los ancestros que se vienen repitiendo.
La palabra dice que el Espíritu Santo nos habrá de mostrar todas las cosas. Ahí en tu lugar dile al Señor, Señor, muéstrame, enséñame, maravilloso Señor, las cosas. Aquellas cosas que necesito cambiar, aquellos enemigos, Señor, que necesito vencer y que no he podido, pero sé que tú los vas a derrotar por mí. Ahí en tu lugar dile, Señor, yo ya no quiero vivir en la opresión de aquellos ancestros. Yo no quiero vivir en la opresión de aquellos enemigos que buscan mi muerte para impedirme de entrar a la tierra prometida. Dile hoy en esta mañana, Señor, ayúdame a cambiar, renuévame, restáurame, cambia todo lo que hay dentro de mí, enséñame a andar por tus caminos, que lámpara a mis pies sea tu palabra y una lumbrera a mis caminos. Hoy, Señor, venimos dándote gracias en esta mañana por la palabra que nos has permitido, nos has dado el privilegio de exponer. Te pedimos que tu Espíritu Santo venga a sellar esa palabra en la mente y en el corazón de cada uno de nosotros. Señor, que aprendamos a discernir aquello lo cual nosotros necesitamos cambiar, aquello que necesitamos reprender, ya sea carácter, manera de ser, de hablar, de contestar, de reaccionar, la manera, Señor, de sentir todo aquello lo cual no nos beneficia y nos acerca a ti, sino que nos aleja. Que tu Espíritu Santo venga a enseñarme, Señor, venga a enseñarnos, y que nuestros matrimonios, nuestros hogares, nuestras familias, nuestros hijos puedan gozar una vida en abundancia en Cristo Jesús. Padre, yo te pido que a cada uno de los que estamos en este lugar nos lleves con bien, llévanos con gozo, llévanos con alegría de vuelta a nuestro hogar, y que empecemos una semana llenos de tu presencia, llenos de fuerza, llenos de fortaleza. Señor, haz escudo alrededor nuestro, sé tú nuestro baluarte, sé tú nuestra ciudad amurallada, nuestra defensa en contra de nuestro enemigo, y que nosotros corramos y permanezcamos en ti. Te pido, Señor, que todo lo que emprendamos esta semana sea fructificado, sea bendecido, sea multiplicado, y que seamos luz en las tinieblas. Despedimos a este pueblo con bendición, Señor, y sellamos el saco con la medida justa, apretada y rebosada. Maravilloso, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale una fuerte ofrenda de palmas al Señor. Gloria a Dios.